Bueno, vámonos rápidamente al detalle de toda la información. Le cuento que el gobierno federal continúa con esta revisión del nuevo censo de personas desaparecidas en nuestro país. El presidente y gobernadores de la 4T se reunieron ayer, esto en Palacio Nacional, para abordar este tema. Y bueno, pues efectivamente hay toda una polémica que llevó la renuncia, usted recuerda, de la excomisionada nacional de búsqueda, Carla Quintana. Ella pues decía que había 126,000 desaparecidos en México y el presidente, bueno, pues aseguraba que era falsa esta cifra y asegura que el censo fue modificado para afectar a su gobierno y que la cifra es menor porque hay personas que fueron localizadas con sus familias. 126,000 desaparecidos, ya se lo decía, que era lo que comentaba pues la excomisionada. Para hablar de ese tema, saludo a Adalberto Méndez López, quien es abogado y consultor internacional en materia de derechos humanos. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todo el auditorio. Muy buenas noches, gracias. Gracias. Bueno, pues independientemente de las cifras, ¿no? Lo que sí pasa es que continúa un número importante de desaparecidos en nuestro país todos los días, ¿no? Pareciera que a veces hay pues competencia entre estados, ¿no? Como Jalisco, que es el número 1 en desapariciones, o algunos otros, pero no hay resultados, ¿no? Independientemente de lo que se pueda decir o hacer desde las organizaciones, o bueno, las organizaciones ponen muchísimo de su parte, pero sí desde los gobiernos estatales. Sí, mira, creo que aquí tenemos que hacer un pequeño recuento de la situación de la desaparición en México, ¿no? El conteo en el país arranca desde 1962 y hasta 2023, digamos que el conteo total tenemos casi 300,000 desaparecidos en todo este periodo de tiempo. La cifra que más molesta y que creo que es lo que más es más grave para el gobierno federal actual o gobierno en turno, es que de estas casi 300,000 personas desaparecidas desde el 62 hasta la fecha, solamente 110,000 son durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, casi la mitad de todos los desaparecidos que se han contado desde el 62 a la fecha le pertenecen a este gobierno. Solamente para que nos demos una idea, cómo ha aumentado el fenómeno de la desaparición en México. En el sexenio de Felipe Calderón se desaparecían en México aproximadamente alrededor de 8 personas al día. En el sexenio de Andrés Manuel, 26. Estamos hablando de más de una persona por hora desaparece en México diariamente, ¿no? Entonces, esto claro que es preocupante porque el problema de alguna u otra forma creo que podemos identificarlo en dos situaciones. Una situación generalizada de violencia y sobre todo de vulneración a los derechos humanos que ha fracasado la estrategia, no solamente en este sexenio, sino en sexenios anteriores. Pero yo creo que la segunda más grave es que el número de desaparecidos en México no es posible también contabilizarlo con exactitud derivado del fenómeno de la impunidad. En un país donde persiste la impunidad, difícilmente podremos tener cifras reales, fehacientes de desapariciones, porque la denuncia está inhibida y evidentemente no podemos tener esta cifra ni siquiera palpable realmente por la cuestión de la impunidad, ¿no? Entonces creo que este punto es importante y se tiene que tocar de la mejor manera para poder entender el problema desde el punto de su origen y de su raíz. Bueno, entonces partimos de que este embudo justamente es el sistema de justicia, ¿no? Totalmente, nada más quiero comentar un dato, ¿no? Este año el Comité sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, que es un órgano de un tratado internacional, que es la Convención de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada, manifestó dos datos de gran importancia y verdaderamente alarmantes, ¿no? Y el primero es que menciona a este comité en su último informe que México es el país número 1 durante los últimos 2 años con el mayor número de solicitudes ante el comité urgentes por desapariciones forzadas. Nada más quiero compartir una cifra para que vean el tamaño del problema a nivel internacional. De acuerdo con el comité, estamos hablando de que el 36% del total de las quejas que se han presentado ante el comité son únicamente de México. Esto de alguna u otra manera significa que alrededor de 589 personas están involucradas dentro de las desapariciones que están siendo solicitadas e investiguen por parte del comité. Y aunado a lo anterior, al tema de impunidad que comentaba, el comité en su informe da un comentario verdaderamente estremecedor y que debería ponernos a actuar como país, ¿no? Y es que en México, al reinar la impunidad, estamos hablando
de que que alrededor del 95,000 casos de desapariciones forzadas que se han denunciado ante la Fiscalía en los últimos sexenios, de estos 95,000 casos denunciados, a la fecha solo hay 36 sentencias. No. Esto es verdaderamente catastrófico, porque entonces podemos entender, derivado de esta cifra, que no tengamos cifras suficientes o comprobables en materia de desaparición forzada, porque el nivel de impunidad es tan alto que ni siquiera se están denunciando las desapariciones. Esto sin duda alguna es algo que tendría que estar atacando el gobierno y que de alguna u otra forma no lo estamos viendo. Los índices de corrupción continúan bastante elevados, la carga procesal en los tribunales sigue siendo desmedida y la forma o en cómo se está abordando la justicia penal con perspectiva de derechos humanos aún es insuficiente y sin duda alguna no le está dando ninguna garantía de reparación a las víctimas. Oye, y aunado a lo que tú comentas, deberíamos de tener estas instituciones aliadas, ¿no? Como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esta Comisión de Desaparecidos, estos organismos, ¿no? Pues que en teoría son autónomos y que además en materia de derechos humanos están en cada uno de los estados y pues a veces parecieran invisibles, ausentes, callados, sin la participación, ¿no? Que por lo menos antes veíamos recomendaciones, veíamos que estaban presentes. Hoy no vemos a estos organismos de la mano con las organizaciones. Totalmente, y lo digo, lo puedo comentar ahora sí que con experiencia en el tema. Yo fui consejero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y renunciamos en octubre de 2023 de este año digamos, de forma en bloque, justamente por la falta de resultados del organismo constitucional autónomo, ¿no? Esto sin duda alguna no es un fenómeno nuevo. Las y los consejeros a nuestra renuncia lo manifestamos y creo que no nada más es la propia Comisión Nacional, ¿no? Creo que México tiene o lleva varios años de desgaste institucional en los órganos de protección y tutela de los derechos humanos, que ha ido perdiendo no solamente una capacidad técnica y efectiva en la tutela de los derechos humanos, sino que ahora cada vez, digamos, creo que cada vez se ve más esta alineación de los órganos autónomos o garantes con el oficialismo, ¿no? Se han ido perdiendo de alguna u otra manera estos contrapesos. Y lo que ha sucedido al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas tras la renuncia de Carla Quintana, creo que abona incluso mucho más a esta crisis que están viviendo las instituciones de derechos humanos en México. Carla Quintana era un perfil que sin duda alguna estaba o preparada para atender ese reto y su crítica o sus comentarios eran verdaderamente confrontativos al gobierno en turno, advirtiendo que la cifra era mayor de la que ellos querían advertir, ¿no? Su salida se da justamente en un desencuentro después de acuerdo a la numeralia que manejaba la comisión con el gobierno federal y la nueva titular que ponen al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda ni siquiera tiene experiencia en el ramo. Como yo lo veo, creo que esto es un desdén a las víctimas y es un desdén que sin duda alguna es preocupante porque de alguna u otra forma la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas se creó derivado de la presión internacional que hubo, no solamente sobre México, sobre muchos países que comparten este fenómeno como El Salvador, Argentina, España, y que de alguna u otra manera buscaba, ¿no?, tecnificar o eficientar la búsqueda de las personas para darle este tema a las víctimas. Con esta nueva titular se ve muy lejos lograr esos niveles de garantía de derechos humanos. Pues era el gran pendiente, ¿no? Entre otros muchos, pero sí, sin duda hay muchas, no hay nada, ¿no?, que decir, por lo menos a favor en estos momentos, sobre pues la búsqueda que están haciendo miles de familiares y no quiero en algún momento creo que muchas de esas, no organizaciones, sino hay algunas personas que utilizan, ¿no?, estas búsquedas y esto que pasa con algunas desaparecidas y desaparecidos y lo politizan, ¿no? Y esto hace todavía más difícil que la situación pueda pues servir y que puedan apoyar a quienes realmente están buscando, ¿no?, entre fosas, entre escombros, incluso haciendo pactos, ¿no?, con grupos de la delincuencia organizada. Vaya, hay un sinfín de, vamos rascando, ¿no?, las ramificaciones que han salido a partir de los resultados pareciera nulos de los desaparecidos. Definitivamente, y solamente me gustaría cerrar este comentario, uno de los argumentos que ha utilizado el gobierno federal un poco para justificar su política en materia de búsqueda es que a partir de 2019 y hasta 2023 el presupuesto asignado a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas ha aumentado digamos 16 veces. Pero este argumento, la verdad es que tenemos que verlo con cuidado, porque no de nada sirve que aumenten el presupuesto para la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas si el presupuesto no se gasta efectivamente o no se gasta para lo que tiene que gastarse.
Y cuando hacemos el análisis desagregado del presupuesto de la Comisión Nacional de Búsqueda únicamente de 2019 a 2022, efectivamente aumentó en 16 veces al que tenía originalmente desde su creación. Pero, y esta cifra, con esto quisiera cerrar mi intervención, nada más se gastan 42 pesos por cada 100 pesos asignados a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Es decir, el gobierno federal solamente está invirtiendo el 40% de los recursos asignados a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, lo cual evidentemente hace más difícil su labor y evidentemente lo que hace es que no tenga resultados eficientes y por lo tanto se agrava y se agranda la crisis de desapariciones en México, ¿no? Entonces, creo que es importante advertir esto, que falta este análisis y esta exigencia a la eficiencia del organismo. Bueno, pues así es, falta mucho por hacer, falta recurso humano, recurso económico y bueno, pues una infraestructura muchísimo más robusta para poder atacar este mal que bueno, pues no ha podido resolverse desde hace décadas. Por lo pronto, gracias por haber estado con nosotros aquí en El Referente. Gracias a ustedes, buenas noches. Gracias, buenas noches.